Entonces, aquí están en inglés, le dicen cuáles son las modalidades sensitivas gruesamente mielinizadas que vienen entrando por la parte más medial. Aquí el tacto grosero y la presión, que es medianamente mielinizada, y aquí el dolor, ¿verdad? Y la temperatura, que entra por fibras muy pobremente mielinizadas, o sea, con una vainita de mielina muy finita, y algunas inclusive amielínicas también van por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, todas, absolutamente todas las fibras, los axones de estas neuronas, acuérdense que esto que está entrando aquí son los axonios de estas neuronas, que son los cuerpos que están aquí en el ganglio, ¿cierto? Por aquí venía la dendrita, igual cuerpo, y todo esto que va entrando aquí ya son los axonios, ¿verdad? Bien, todos esos axonios cuando entran ahí, en esta zona de aquí, en este casquete que hay aquí, pues van a hacer esto, Esta es la entrada de una raíz, ¿verdad? Y entonces, ¿ven? Este axón como es así, se divide en una fibra ascendente y en una rama descendente. Este también, una rama ascendente y una rama descendente. Una rama ascendente, otra rama. Todas, absolutamente todas las fibras sensitivas cuando entran ahí, que van a tocar ahí con el asta posterior, se dividen en una rama ascendente que muchas veces es larga, muy larga, y una rama descendente que es un poquito más cortita. Y cada una de esas ramas, fíjense ustedes, este es un dibujo que hizo Cajal. Ese es un dibujo que hizo Cajal del microscopio, ¿verdad? Y que se ha transmitido de generación en generación. Entonces, estas son las primeras neuronas que están aquí en esta partecita en esta zona de aquí, que se llama sustancia, esta zona de aquí, de la sustancia gris, se llama sustancia gelatinosa de Rolando. Rolando no me tiene tocado aquí, como ven ustedes, cintura de Rolando. Bueno, entonces, en la sustancia gelatinosa de Rolando, que es esa puntita que están viendo ahí, donde se inicia el asta posterior, ¿verdad? Ahí es donde las fibras, los axones, estos cuando entran, se dividen en dos ramas, una ascendente muy larga que puede, a veces que asciende 2 y 3 segmentos o 4 segmentos, en otras ocasiones ya veremos que va hasta el bulbo raquídeo, pero bueno, esa rama ascendente es larga, y una rama descendente más corta que desciende 1 o 2 segmentos medulares nada más, ¿verdad? Pero en todo ese trayecto, ¿verdad? Fíjense como cada una de estas ramas ascendentes emite colaterales, ramas colaterales, estas descendentes también colaterales, y estas colaterales van a entrar en contacto sináptico con estas neuronas de la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿verdad? Que son las primeras neuronas que van a agarrar la sensibilidad que vienen transmitiendo el sector aferente. Estas son neuronas del asta posterior de la sustancia gelatinosa de Rolando, de esta puntita que está ahí, esta zona de aquí. Ahí es donde las fibras entran y hacen así, y empiezan a dar axonios hacia acá para entrar en contacto con las distintas neuronas que están en la sustancia gelatinosa y en otras áreas de aquí también, ¿verdad? Pero bueno, ahí están representadas las primeritas, que son las de la sustancia gelatinosa. Sí. Bueno, entonces, como pueden ver ustedes, esta es la forma de entrar estas neuronas, ¿verdad? Estos axones de estas neuronas, ¿verdad? Se dividen todos en una rama ascendente larga y una rama descendente un poco más corta. La más corta puede avanzar 1 o 2 segmentos medulares para abajo, la más larga puede ascender 3 o 4 para arriba o inclusive mucho más y llegar hasta el bulbo raquídeo inclusive. Bueno, y todas las ramas sin excepción dan también colaterales en ángulo recto, son colaterales en ángulo recto para entrar en contacto sináptico con las dendritas de las neuronas que ya están en la sustancia gelatinosa de Rolando, es decir, en el asta posterior, No solamente las de la sustancia gelatinosa, sino las que están también en la sustancia gelatinosa estaría aquí mismo, ¿verdad? Pero bueno, hay neuronas también en toda esta zona de aquí. Muchas fibras, esas que salen así, verticales,
en ángulo recto, entran en contacto sináptico con dendritas de neuronas que están en estas regiones, que están divididas en contorno romano, no van a entrar en eso, ¿verdad? Que son neuronas intercaladas, todas las que hay ahí. Bueno, aquí en este esquemita, que es bastante didáctico también y mucho más sencillo, estamos representando exactamente lo mismo, ¿verdad? Esta es una neurona del ganglio que viene desde su dendrita, que viene desde los receptores X que tiene ella, ¿verdad? Por aquí está el ganglio, aquí sale el axón, y el axón entra aquí a la raíz posterior, o sea, por la raíz posterior. El axón entra aquí. Cuando entra, que llega a esta zona de la sustancia gelatinosa de Rolando, da una porción, una rama ascendente y una rama descendente. La rama descendente es más cortita, la rama ascendente es más larga. Esta específicamente que está representada aquí es una fibra que conduce sensibilidad o táctil fina epicrítica, o puede ser que sea sensibilidad propioceptiva como esa que exploramos aquí, o puede ser que sea sensibilidad vibratoria. Cualquiera de esas tres modalidades asciende por el cordón posterior, esta fibra y va a parar al bulbo raquídeo. Pero bueno, ahora de momento no nos vamos a ocupar de esto. Lo que quiero es que ustedes vean bien de que aquí la raíz, cuando entra, para entrar en contacto con las neuronas, aquí estas que están aquí en el asta posterior, se divide en una raíz ascendente muy larga y una rama descendente más corta, pero que tanto la rama ascendente como la corta emiten en ángulo recto, ¿verdad? Esas colaterales, que son las que entran en sinapsis con las neuronas intercaladas, que están en las distintas regiones esas que tuviste que tiene el asta posterior, ¿verdad? Ahí. Eso que está ahí más o menos es lo mismo que pintó Cajal aquí, ¿verdad? Cómo se dividen y cómo están estas. Pasa que esto lo dibujó él directo del microscopio al papel, ¿verdad? Cajal era un gran dibujante y pudo reflejar todo esto en dibujos muy, ¿cómo se llama? Muy demostrativos, ¿verdad? Entonces, y estas serían neuronas ya de la región esa del asta posterior. Bueno, pues específicamente aquellas fibras que transmiten, fíjense ustedes, aquellas fibras que transmiten sensibilidad propioceptiva consciente, ¿verdad? Propiocepción consciente, como esa que yo le expliqué al compañero ahora, propiocepción consciente, sentido de posición, consciente. Porque se dio cuenta de a un nivel de abajo, para arriba, propiocepción consciente. Esa modalidad. Esta otra modalidad, tacto fino epicrítico. Tacto fino epicrítico. Con mucho detalle. Y vibración, por ejemplo, si aquí hay un motor del otro lado de la pared que está trabajando, yo puedo sentir la vibración, esa sensación de vibración, eso va también junto y ascienden todas esas fibras, las que transmiten propiocepción consciente, las que transmiten tacto fino epicrítico, las que transmiten vibración. Cuando entran ahí, la rama ascendente asciende hasta el bulbo raquídeo, a través de los cordones posteriores de la médula espinal, que serían estos que están aquí atrás y que estarían mejor señalados aquí. Estos son los cordones posteriores. Y esto está precisamente representando esa rama ascendente que va hacia allá arriba. Estos son los cordones posteriores, que son los cordones de Golgi y de Bután, se llaman. Todas estas informaciones que están entrando a la médula espinal, van a ascender, entran ahí a la médula espinal, se dividen, así, pero toditas estas ascienden por los cordones posteriores. Así que esa información tengan ahí, más adelante se verá en otra clase. Cordones posteriores medulares. ¿Sí? Ok, pues eso es lo que
lo que está señalado acá en esta diapositiva. Entonces, esas fibras son de las que van ascendiendo, son de las más largas. Solamente las de estas tres modalidades tienen esa característica, que el mismo axónico de la neurona asciende largamente, hasta allá arriba, hasta el bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo va a hacer contacto con otras neuronas ahí, que ya hablaremos de eso en su debido tiempo, ¿verdad? Pero bueno, vayan teniendo ya cierta información al respecto de estas cuestiones, ¿verdad? También hay una cosa, muchas de estas fibras, sobre todo las que vienen, por ejemplo, del uso neuromuscular, algunas de ellas ascienden también por ahí, pues todas, como ya dije, todas van estas colaterales así en ángulo recto, ¿verdad? Y esas colaterales en ángulo recto entran en contacto directo con motoneuronas, Algunas no, algunas entran en contacto con neuronas intercaladas, pero otras pueden entrar en contacto directo con motoneuronas. Bueno, y entonces con esto ya aquí ya concluimos ya lo que es el sector aferente y les presentamos todos los componentes del sector aferente que hemos estudiado hoy, ¿verdad? Hemos estudiado el sector aferente desde los receptores, que son donde se detectan las distintas modalidades sensitivas, los nervios periféricos, hasta llegar al ganglio de la raíz posterior a su entrada en la médula, ¿verdad? Ahí pueden ver resumido todo lo que constituye lo que es el sector aferente, ¿verdad? En la próxima clase nosotros vamos a entrar ya a ver el sector eferente o motor, el sector eferente motor, que va a tener que ver con esto que está aquí, con esto que está aquí, las astas anteriores y en algunos segmentos medulares, que ya veremos que hay también un asta lateral. Aquí es donde están las motoneuronas. Este es el sector eferente y de eso es lo que vamos a tratar nosotros en la próxima clase, ¿verdad? Hace falta que se estudien bien esto, que agarren bien estas cositas, que las revisen bien, que las lean bien. Pueden revisar también por el libro de Ángelo Machado, que está en vuestro propio idioma, ¿verdad? En el libro de Fray Pérez está muy bien recogido esto también, ¿verdad? Y por supuesto la clase la tienen ya a la nueva delegada, yo les entregué de nuevo